Hola, buenos días. Espero que en casa se encuentren todos muy bien. El día de hoy, en este video, vas a ver cuáles son los elementos que vamos a necesitar para poder escribir un diálogo en una fábula. Para poder seguir este video, me gustaría que trajeras contigo dos cosas. La primera, la lluvia de ideas que realizaste el primer día. Eso va a ayudarte a que puedas recordar cómo es el seguimiento o la secuencia de tu fábula. 2. Que traigas contigo el inicio de tu fábula, en la cual tú ya tienes que tener el nombre de tu fábula, tienes que tener el inicio de tu fábula que incluye la descripción de los personajes de la fábula, describiendo la personalidad de cada uno. También quiero que incluyas el escenario y lo describas. Una vez que empezaste a escribir la secuencia del inicio, ahora sí, vamos a ir al problema y cómo es el diálogo entre los personajes. Diálogo en un cuento. El día de hoy vamos a ver cómo podemos escribir el diálogo de nuestra fábula. Objetivo de contenido. ¿Quién puede? Yo puedo. Yo puedo identificar los elementos para escribir un diálogo en un cuento. Objetivo del lenguaje. ¿Quién puede? Yo puedo. Yo puedo escribir el diálogo entre los personajes de mi fábula utilizando los elementos necesarios para que quede completa. Vocabulario. El guión. El guión es una línea horizontal que se utiliza al principio y al final de una oración siempre que habla un personaje. No olvides escribir al principio o al final qué personaje está diciendo eso. Los signos de puntuación. Encontramos al punto. No olvides escribir el punto al final de tu oración para decir que esa oración está terminada. Signos de interrogación. El signo para abrir y cerrar una pregunta se llama signo de interrogación. Los signos de exclamación. Estos signos te indican que un personaje tiene una sorpresa, alegría o enojo. Las comillas. Las comillas van al principio y al final cuando el lector está diciendo exactamente lo que el personaje está diciendo. Es muy parecido al guión, la diferencia que uno es de forma textual, o sea, de forma exacta lo que el personaje está diciendo, y la otra es la interpretación de lo que el personaje está diciendo. Una vez que vimos cuáles son las palabras importantes del vocabulario para nuestra lección, vamos a decir qué es un diálogo. Un diálogo en un cuento es la conversación que tienen los personajes entre ellos mismos cuando en una historia pasa un problema o un evento importante. Hablemos para qué sirve un diálogo. Un diálogo es la conversación entre los personajes y también ayuda al lector a entender qué piensa, qué siente y qué motiva en base a lo que dijo el personaje. El diálogo le da vida a un cuento y también lo va a hacer más interesante. Antes de escribir el diálogo en tu fábula, es importante que hayas terminado de realizar o de escribir tu lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas te ayuda a planear de una mejor forma los pensamientos que te van a ayudar a escribir
una fábula con mucho éxito. Lo primero, tienes que saber cuál es la lección de vida o el mensaje que quieres dar en tu cuento. 2. Debes de tener ya definido cuál es el título de tu fábula. 3. Debes de tener 2 o más personajes que incluyan sus características describiendo la personalidad humana que van a tener tus personajes. 4. El escenario. El escenario es donde ocurre la historia. No olvides describir con detalles dónde se desenvuelve la fábula. 5. El problema o eventos importantes. Aquí es donde nosotros vamos a incluir el diálogo o la conversación que van a tener los personajes dentro de nuestra historia. 6. El final de nuestra fábula. ¿Cómo se desenlaza la historia? Y 7. La moraleja o lección de vida. Instrucciones para el inicio de mi fábula. Vamos a escribir la secuencia del principio de la fábula utilizando la información que escribiste en la lluvia de ideas. Título, personaje con descripción y descripción del escenario. El título de mi fábula es El colibrí y pico rojo. En una lluviosa primavera, en un bosque de México, un pájaro de color azul y pico rojo, que se llamaba Pico Rojo, cantaba sin parar debajo de la sombra de un árbol de manzanas. Pico Rojo no tenía ganas de trabajar, solo quería disfrutar del sol y cantar, bailar y jugar. Un día pasó por ahí un colibrí que llevaba en su pico semillas pequeñas a su nido y ramitas pequeñas para que su nido fuera fuerte y no se destruyera con las lluvias. Pico Rojo, al ver que el colibrí trabajaba mucho, se empezó a burlar de él. Una vez que terminé de escribir el inicio de mi fábula, voy a continuar con en medio. Aquí voy a incluir los eventos importantes, así como la conversación o el diálogo entre mis personajes. Todas las palabras y signos que ves en esta imagen de color rojo son los elementos que nos vamos a enfocar para diferenciar el diálogo y en medio de mi fábula. Yo inicié el medio de mi fábula con una pregunta y también con algo que dijo un personaje. Así es que utilicé un guión y un signo de interrogación. Voy a leer lo que dice o lo que escribí. ¿A dónde vas con tanto peso? Cierro el signo de interrogación y después abro un signo de exclamación para decir que mi personaje está muy contento y escribí. Con el buen día que hace hoy, con tanto calor, cierro con signo de exclamación. Se está mucho mejor aquí debajo del árbol de manzanas, a la sombra, cantando y jugando. Como terminé mi oración, coloqué un punto. Eres tonto. ¿Por qué trabajas mucho? Y se empezó a reír Pico Rojo. Cierro con un punto y mi guión para decir que mi personaje terminó de hablar. No sabes divertirte. El colibrí no hizo caso y siguió volando y consiguiendo más semillas y ramitas para su nido silenciosamente. El colibrí estaba muy cansado y dijo: para escribir exactamente lo que dijo el colibrí, volví a abrir comillas. Es importante estar preparado para cuando llegue la lluvia. Cerré las comillas y terminé con un punto mi oración. Empecé una oración nueva. Así pasó toda la primavera trabajando y almacenando provisiones para el invierno.
cerré la oración con un punto. Cada vez que veía Pico Rojo, él se reía y le cantaba alguna canción burlona. Terminé mi oración con un punto. Para finalizar, en medio de mi historia, utilicé un guión y signo de expresión, diciendo: ¡qué risa me dan los colibríes cuando trabajan! Cerré mi signo de exclamación. Volví a abrir otro signo de exclamación y escribí: ¡qué risa me dan los colibríes porque no pueden jugar! Cerré o terminé mi oración. Así pasó la primavera y verano. Por fin llegó el frío. Cierro con un guión y un punto lo que dijo Pico Rojo. Espero que este video te haya ayudado a escribir el diálogo o conversaciones de tus personajes en tu fábula. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes comunicarte con señora Landa o señora Reza. También, todos nosotros deseamos que estés muy bien en casa y esperamos verte pronto. Te mando un saludo. Te deseo lo mejor.